buena música e información. Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes, con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Nadie dijo que se acabó el paro, afirma la alcaldesa de Otavalo, pese al acuerdo alcanzado entre el gobierno y dirigentes indígenas de Imbabura. El próximo 20 de octubre iniciarán las mesas técnicas entre el Ejecutivo y representantes del movimiento indígena. El congelamiento del precio del diésel es uno de los puntos que se abordarán en la conversación. Estados Unidos plantea eliminar aranceles al banano ecuatoriano, afirma el ministro de Producción, y no descarta beneficios similares para otros productos. El fiscal Carlos Alarcón pide archivar la investigación contra el presidente Daniel Noboa y su esposa por presunto tráfico de influencias. Un tribunal de Pichincha analizará las medidas cautelares impuestas a José Serrano y Javier Jordán, investigados en el caso de magnicidio de Fernando Villavicencio. 9 de los 10 delegados de las funciones del Estado no cumplirían con los requisitos para ser parte de la Comisión Ciudadana de Selección de Fiscal General. Asesinan al juez Marcos Mendoza en los exteriores de una escuela de Manta. El magistrado fue anteriormente mencionado por el ministro del Interior, John Reinberg, en medio del caso Blanqueo Fito. En la información internacional, masivas protestas en Lima, Perú, dejan un fallecido y 100 heridos entre policías y manifestantes. El presidente José Eri descarta una posible renuncia. Donald Trump anticipa una reunión con Vladimir Putin en Budapest para poner fin a la guerra en Ucrania. Con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Operativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Acuerdos supuestamente alcanzados ayer entre el gobierno y las organizaciones indígenas de Imbabura penden de un hilo, mientras se desconoce desde la máxima autoridad de la CONAIE estos acuerdos supuestamente alcanzados y que ponían fin al paro de ya 25 días al paro convocado por la CONAIE. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio y las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este informativo. Revisemos enseguida nuestras entrevistas para el día de hoy.
Conversaremos con Gabriela Sommerfield, ella es canciller de la República. Hablaremos acerca de temas de coyuntura en nuestro país, las movilizaciones y la imagen internacional de nuestro país. ¿Cómo se percibe en el resto del mundo? Pues lo vamos a analizar. También hablaremos acerca de las bases militares extranjeras y los resultados de la ONU. Estaremos en diálogo con el abogado Luis Alfonso Chango, presidente de Muchukruna y empresario, para hablar sobre la situación del paro nacional. ¿Se debe acabar? ¿Cuál es el camino? Le preguntamos. Y con Fausto Salinas, excomandante general de la policía, hablaremos acerca del uso de la fuerza de policías y militares que ha sido denunciado también por parte de los indígenas. ¿Ha habido excesos? Pues lo vamos a revisar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Recuerde que FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación, y presten mucha atención porque el código de hoy, 16 de octubre, es el mundo de cabeza. Sorteo 23 de diciembre del 2025, el sorteo 23 de diciembre. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Te mantenemos al día. Ahora, las noticias. Pese al acuerdo alcanzado entre el gobierno y dirigentes indígenas de Imbabura, las bases de las diferentes comunidades de la provincia ratificaron que las movilizaciones continúan. Decenas de ciudadanos se concentraron en el centro de Otavalo y en otras partes de Imbabura para reiterar las demandas al gobierno, como la derogatoria del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel. Desde la provincia de El Oro, el presidente Daniel Noboa se refirió indirectamente al paro nacional y minimizó la fuerza de las protestas tras el anuncio de acuerdos. Creen que nos pueden trabar en el conflicto poniéndonos ahí a 300, 400 personas a pegar 3 gritos, pero nosotros somos más fuertes que esos y nosotros también somos más hábiles que eso. No caemos en la agenda de nadie. Estamos haciendo las cosas diferentes. Estamos enterrando de una vez por todas a la minería ilegal, estamos enterrando a los traficantes de combustible y estamos enterrando al crimen organizado. Y la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, reconoció que este cese de las fricciones sociales es parte de un proceso con respecto al pronunciamiento de las bases del movimiento indígena de mantenerse en el paro nacional. Resultados de este diálogo pues han sido el levantamiento de la medida y la instalación inmediata. Desde este lunes ya empezamos con las mesas técnicas, pero además ya de acercar los servicios y atender los requerimientos, porque hay requerimientos que son justos y que tenemos la obligación como gobierno de ir y atenderlos de forma inmediata. Sí, he visto en las redes sociales algunas acciones, algunos brotes, pero entiendo perfectamente que esto forma parte de un proceso. Vamos a esperar las próximas horas y veamos también la respuesta nuestra. Creo que la ciudadanía tiene que evidenciarla, llegar con salud, con educación, con alimentos. Tenemos toda una programación, ya una planificación para reactivar Imbabura, que ha sufrido demasiado. La alcaldesa de Otavalo, Anabela Hermosa, aclaró los puntos acordados en el diálogo con el gobierno la tarde de ayer y señaló que se esperan las propuestas que se planteen desde el Ejecutivo. Nadie dijo que se ha acabado el paro. Lamentablemente puede equivocarse, porque lo que se quedó es en eso, en que se declaran asambleas permanentes en el territorio para el análisis del decreto para la reunión del día lunes. Ya sabemos en lo que se acordó ayer. Vamos a hacer lo que se ha dicho a las asambleas territoriales. En este momento, asamblea territorial, comunidad por comunidad. El día lunes tienen que traer las propuestas.
Además, la alcaldesa hizo un llamado a la unidad de las comunidades indígenas de Otavalo y las exhortó a no restar legitimidad a las decisiones de los dirigentes. Y quisiera, compañeros, que esto lo sigamos manteniendo, no nos rompamos, volvamos y en cada territorio, como lo dijeron sus propios compañeros, asamblea permanente para tratar estos temas. No desconozcan a sus líderes, porque se rompen, se dividen, y eso es lo menos que queremos. A trabajar unidos. Miren, ¿cómo no nos va a doler que entre propios otavaleños pasemos cerrando los locales, no tengamos gas, no tengamos recolección de basura? Si Otavalo debería estar todos unidos. Entre los puntos acordados en el primer acercamiento se encuentran la salida inmediata de militares y policías de Imbabura, la liberación de todos los detenidos, la asistencia de las personas heridas con responsabilidad directa por parte del gobierno y el traslado a Ibarra de los 12 detenidos durante las protestas de Otavalo. Horas después de la reunión entre el gobierno y líderes indígenas, Luis Yepes, abogado del pueblo quichua de Otavalo, confirmó que los 43 detenidos en el marco de los enfrentamientos con la fuerza pública que ocurrieron el pasado 14 de octubre fueron liberados. Los 12 detenidos de Otavalo en el marco de las primeras semanas de la protesta fueron trasladados desde la cárcel de El Rodeo en Manabí hacia el centro penitenciario de Imbabura. Allí cumplirán la medida de prisión preventiva dictada en su contra mientras avanza la instrucción fiscal. Y el decreto 126 sobre la eliminación del subsidio al diésel se mantiene vigente, señaló el Ministerio de Gobierno. Pese a esto, detalló que las mesas técnicas que se instalarían el próximo lunes se centrarán en la readecuación de la infraestructura vial, salud y educación, así como de la posibilidad del congelamiento del precio del diésel. Un día después del anuncio del fin del paro en Imbabura, tras el diálogo entre organizaciones indígenas de la provincia y el gobierno, el ECU 911 aún reporta bloqueos viales en la Sierra Norte este jueves. 3 provincias registran carreteras inhabilitadas. Presten mucha atención. En Carchi, las protestas se concentraron en la vía El Ángel Mira Mascarilla y la carretera que conecta a Bolívar con Piquiucho. Vamos en el resto. En la provincia de Imbabura se registran cierres en las vías Otavalo, Cotacachi, Ibarra, Imbaya, Urcuquí, Cotacachi, Apuela, García Moreno, Otavalo, Selva Alegre, San Roque, Otavalo, Otavalo, González Suárez y Zuleta, Rumipamba. En Pichincha, las manifestaciones se registran en la vía Tabacundo-Cajas y la vía Cayambe-Cajas. Además, la vía Guayabamba-Calderón también se mantiene cerrada por resguardo policial. Mientras tanto, en Loja se mantiene cerrada la vía Loja-San Lucas por manifestaciones en el sector de Pichig. El Consejo de Gobierno de la CONAIE hizo un llamado a las bases, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a actuar bajo principios de unidad a las estructuras organizativas. La Confederación anunció su respeto y respaldo a las acciones territoriales adoptadas con el gobierno en Imbabura, pero exhortó a sus bases a no permitir la división interna. La vicepresidenta Ercilia Castañeda reiteró que la dirigencia de la CONAIE no fue invitada al proceso de diálogo y recordó que las demandas que se elevan desde el movimiento son de carácter nacional. El supuesto diálogo con el gobierno nacional, que ha sido manipulado sin ningún compromiso y responsabilidad, se ha concluido este proceso, al cual apoyamos y respaldamos este proceso que ha llevado de una forma irresponsable, por lo cual, de forma inmediata, informaremos al Consejo Ampliado de la CONAIE para la resolución respectiva. Y como ilegítimo, así calificó Yacu Pérez, dirigente indígena y ex candidato presidencial, al acuerdo alcanzado entre el gobierno y líderes de las comunidades de Imbabura. Consideró que la ausencia de un documento físico firmado por las partes restaría validez al consenso y que a su vez afectaría la instalación de las mesas técnicas. Si documentos firmados no se han cumplido, no se han ejecutado, peor si no hay un documento firmado. 1, 2,
el señor presidente de la República ha participado en esas mesas de negociación. No, por lo tanto, acuérdese, querida Gisela, lo que voy a decir. Ese acuerdo nació mal y terminará mal, porque eso es inejecutable. El gobierno solamente es una demagogia, es un engaño, tratando de ganar las batallas. Eso no va a cumplirse, ese se va a caer como la ley de la gravedad. Eso no es posible, eso es un vil engaño que se hace a las comunidades de Otavalo. Si realmente tendría la predisposición el gobierno nacional, el señor presidente Noboa, debería él en persona invitarles, si no quiere reunirse en Carondelet, ir a las comunidades, ir a un lugar neutral, invitar a la conferencia episcopal, invitar a Naciones Unidas, decir estoy dispuesto. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Con 174 años de trayectoria, Sociedad Funeraria Nacional te ofrece todos los servicios exequiales que necesitas para honrar y recordar a los tuyos cuando no estén. Conoce nuestros lugares de paz y más servicios en sociedadfunerarianacional.com. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. FM Mundo invita a 5 parejas al concierto de Miranda. Prepárate para ser parte de su nuevo Hotel Miranda Tour 2025. Inscríbete ahora con la palabra Miranda en www.fmmundo.com o al WhatsApp al 098-999-9819. El jueves 23 de octubre en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Sorteo en nuestros programas en vivo. Miranda en Quito, otra promoción gigante de FM Mundo. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Yo perdía medio día viajando para ir al banco, hasta que me di cuenta que en el Banco del Barrio hago de todo. Depósitos, retiros, pago mis servicios básicos y hasta pago mi tarjeta. Y lo mejor, sin filas eternas ni aguantando tráfico, porque el mejor banco para ti está en el corazón de tu hogar. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H Metro. Tu vida es importante para mí. Supermaxi te invita a la Gran Cava, este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos, con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales, gastronomía de alto nivel y música en vivo. Ven a la Gran Cava Supermaxi, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Entradas disponibles en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y este jueves se cumplen 25 días del paro nacional convocado por la CONAIE, que ha dejado múltiples enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Hay gestiones también a nivel internacional. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo a Gabriela Sommerfield, canciller de la República, para hablar sobre las movilizaciones y también la imagen internacional de nuestro país. Bases militares extranjeras, resultados de la ONU, varios temas que vamos a tratar de abordarlos en el poco tiempo que lamentablemente siempre tenemos, pero importante información que podemos tener hoy sobre lo que ocurre en nuestro país. Lamentablemente convulso todo el tiempo, las manifestaciones, ya 25 días de paralización, que se levante el paro, que no se levanta. Hay una imagen internacional también que está en boca de todos. Muy buenas tardes, buenas noches. Fausto, un gusto estar aquí con todos los ecuatorianos que nos escuchan. Por supuesto que todo lo que pasa y ocurre en el día a día de los ecuatorianos impacta en las relaciones internacionales, y para poder mantener adecuadamente informados, nosotros lo que hacemos es colaborar con los diferentes ministerios, que normalmente son quienes brindan charlas al cuerpo diplomático, o solicitamos actualización de información para poder trasladar al cuerpo diplomático. Mantener un canal de comunicación abierto, un diálogo franco, por supuesto, es muy importante para que, a pesar de las circunstancias, la confianza en el Ecuador, en el gobierno, se mantenga. ¿Se ha mantenido el nivel de comunicación a nivel diplomático ya con la comunidad internacional en el contexto de esta paralización, de estas manifestaciones, tomando en cuenta que también han llegado denuncias, por ejemplo, respecto de derechos humanos, violaciones de derechos humanos? Todo esto es parte de lo que ocurre en nuestro país e impacta afuera. Por supuesto, en el contexto que vivimos de estos 25 días han sido parte de las discusiones, de los diálogos, de las reuniones que hemos mantenido a nivel diplomático con el exterior, con el cuerpo diplomático acreditado en el país, pero también nuestros embajadores en el exterior han mantenido conversaciones y charlas con las cancillerías de los diferentes países. La preocupación siempre va a ser llegar a la verdad, llegar a saber que lo que se escucha o no se escucha es verdad, y siempre defender la democracia. Los países estamos para defender la democracia, es una de las tareas que tenemos que hacer, velar por la democracia en nuestra región, en general en el mundo. Hay ciertos principios que rigen el derecho internacional, las relaciones internacionales. Estos principios están en la Carta de las Naciones Unidas, esos hay que respetarlos, esos hay que promulgarlo. Uno de ellos es que siempre también debemos procurar resolver cualquier conflicto a través del diálogo y de los canales que nos permitan. Pero eso no se ha logrado en estos 25 días, no se ha logrado concretar un diálogo, porque ha habido intentos, y creo que lo de ayer es un intento, pero no ha desactivado del todo el paro. Mire que es una de las cosas que hemos informado. Y vamos al principio, ¿de dónde nace todos estos, o pretexto de qué nace todas estos paros que hay focalizados por diferentes partes del país? No necesariamente un paro nacional, y es por la eliminación del subsidio al diésel. Ahora, en este subsidio se supone que era alrededor de 1.200 millones. El gobierno nacional crea un paquete por primera vez de alrededor de 1.100 millones de dólares para subsidios, para compensaciones que van focalizadas en unos casos de una sola vez, en otras que van por un periodo, en otras anualmente, dependiendo, con los transportistas, con los pequeños agricultores, con gente de la tercera edad, entre otros grupos. Para hacer este paquete se necesita diálogo. Entonces aquí lo que el gobierno que mostró es que previo a tomar cualquier medida, lo que hubo es mucho diálogo, algo que no sucedió en el 2019, en el 2022, y producto de eso, grandes sectores como hubo en los años pasados no se plegan al paro, como es los transportistas. Si bien vemos que hay puntos rojos, que está muy fuerte las discusiones, los paros y la violencia, esos son los sectores donde actualmente hay gran minería ilegal y el gobierno combate.
Ahora, y precisamente respecto de este combate a la minería ilegal, porque ha habido, yo creo que 3 escenarios en los que se ha manejado esta paralización. El escenario de las organizaciones indígenas, las comunidades que reclaman derechos, tienen algunas demandas que no han sido satisfechas, incluso en las otras paralizaciones, a través de mesas de diálogo, nunca se han concretado. El tema de la minería ilegal, que es importante también destacar que no ha sido del todo identificado o separado de este contexto. Hemos visto lo que ocurrió en Buenos Aires, pero esto no elimina tampoco el problema de la minería ilegal. Y hay un contexto internacional que está también siendo parte de esta lucha, regional, por ejemplo. Hay una realidad que es mucho más profunda de la que usted acaba de mencionar. Hay muchos indígenas que han sido adoctrinados, que cooptados por estas mafias. Han sido cooptados, que son amenazados para que se unan al paro, a pretexto de que si no lo hacen, entonces van a perder sus animalitos, van a destruir sus cultivos y la gentecita tiene que salir engañada o a la fuerza tiene que salir. Por otro lado, hay también indígenas que han sido entrenados por grupos violentos, por grupos que están en las actividades ilícitas, como puede ser el narcotráfico, como puede ser la minería ilegal, y que el día de hoy están siendo utilizados para que hagan estos frentes. Pero esta es una parte de la moneda, esta es una cara de la moneda, estos grupos violentos. La otra cara es que tenemos una provincia, ciudades enteras, como puede ser Ibarra, como puede ser Otavalo, que están secuestradas. 25 días de paro, 25 días que aquella persona que tiene una tiendita y que tiene un ayudante tiene que pagar el salario, tiene que pagar luz, agua, teléfono, tiene que pagar los víveres que vende. Nadie le va a decir no pague porque hubo paro. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con las personas que no pueden acceder a medicina porque no llega? ¿Qué pasa con las personas que tienen que circular de un lado a otro para llegar a sus trabajos porque de lo contrario pierden, pero ya ni siquiera hay combustible porque no hay cómo distribuir combustible? Esta es una realidad que la vimos cuando viajamos junto al presidente Noboa, algunos embajadores de la Unión Europea y Naciones Unidas, y fuimos a la ciudad de Ibarra. 8 horas nos tomó en llegar a Ibarra, una ciudad que normalmente está a 1:30. Con esto termino. A las 8 horas llegábamos en un convoy muy grande que también llevaba tanqueros de combustible y vimos más de 1 kilómetro de autos de ciudadanos que aplaudían cuando llegaba el convoy porque estaban haciendo fila para cargar combustible. ¿Qué pasa con los derechos de los ciudadanos al trabajo, a la seguridad, a la libre circulación, al acceso a salud, al acceso a educación? ¿Qué pasa con estos ciudadanos que son el 99% que no está en el paro? ¿Y qué pasa con la gente que está legítimamente saliendo a la protesta? Precisamente porque no tienen, en ciertas comunidades, me refiero, acceso a la salud, acceso a educación, acceso a servicios básicos, canales de riego, por ejemplo, que demandan con legitimidad ese tipo de reivindicaciones. ¿Cómo separarlos de quienes no están con ese propósito? Eso no va a llegar si es que no aprendemos a trabajar junto a los ecuatorianos, sin que la ideología, sin que los grupos que quieren el caos y la violencia, que quieren el terrorismo, como hemos visto en Guayaquil 48 horas atrás, quieran seguir desestabilizando el país, quieran dividir a los ecuatorianos para no progresar. Todas esas demandas llegan con el progreso, todas esas demandas llegan con la estabilidad, con el crecimiento económico. El ejercicio está hecho. Por primera vez en muchos años el Ecuador crece el primer semestre al 4%. La economía ha crecido, las exportaciones han crecido, hay mayor empleo pleno, tenemos muchos índices que son mucho más positivos. Con que un semestre tengamos esos índices no se arregla el país, pero que varios semestres sean consecutivos y mantengan estos crecimientos y estos índices ayudan a generar más empleo, ayudan a dinamizar más la economía y eventualmente a que los ingresos alcancen para todo lo que hay que solucionar en este país. Es que lo que hay que solucionar son muchas cosas, los problemas heredados son muchas cosas, y en estos meses que se ha tenido del gobierno del presidente Noboa, 22 meses, y le sumamos el primer periodo que no cuenta, si se lo quiere
ver desde los términos de inversión, es que aquí yo voy a mencionar algo. El primer periodo, los primeros 20 meses, fue un gobierno de transición. Cuando hay eso, las inversiones lo que dicen es vamos a esperar a las elecciones para ver quién gana, si se mantiene, si sigue la consistencia en el Ecuador para aterrizar en el Ecuador. Entonces, si ahora podemos decir hay 4 años donde se avisora una estabilidad, donde hay una continuidad, donde tenemos una predecibilidad, que es lo que ha dicho las autoridades en el extranjero, los inversionistas en el extranjero, mal hacemos en dañar un momento, en afectarnos, inducidos por estos grupos que tienen intereses no necesariamente dentro de lo que es la economía formal. Ahora, de lo que hemos visto y en este mismo contexto, a propósito de lo que usted menciona también, estos grupos que tienen interés en generar el caos, me refiero a las mafias de la minería ilegal, me refiero a las mafias del narcotráfico, ¿qué tanto poder tienen en función de caotizar tanto al país y lograr que ocurra lo que ha ocurrido, es decir, mimetizarse incluso con quienes legítimamente están generando una protesta, una manifestación, reclaman por derechos? ¿Por qué o qué tan difícil es atacarlos? ¿Cuánto poder pueden tener si no tienen norma ni regla que le regule? Si no obedecen a ninguna ley, si tienen recursos ilimitados porque la minería ilegal, el narcotráfico, genera muchísimo movimiento de capital y es lo que está financiando eso. Así es. Entonces hay mucho poder del otro lado. ¿Cómo combatirlo? Con la cooperación internacional, con organización de los ecuatorianos. Regional. Es un problema que cruza nuestras fronteras, no es un problema que solamente está presente en el Ecuador, es un problema que está presente en la región y de la región impacta a otros continentes también, y así es como se lo tiene que manejar, a través de la cooperación internacional oportuna, coordinada, a través de la organización interna, a través de levantar la conciencia de lo que realmente estamos viviendo. Y yo creo que el Ecuador ha hecho un gran ejercicio. Hoy la mayoría de las ciudades del Ecuador están tranquilas y están atentos a las noticias que se generan de aquellas ciudades que sí están viviendo un caos, que están siendo secuestrados por la violencia y que esperamos que pronto haya una solución. Pero estos problemas que se han gestado durante 15 años, porque esta no es una historia de ahora, que está en lo profundo de nuestro país, de nuestro estado, y que hay que seguir resolviendo, tenemos que ser consistentes, tenemos que mantener todas las medidas que se han tomado y tenemos que finalmente y eventualmente cruzar el puente y tener un país mucho más tranquilo, mucho más seguro, mucho más próspero, como es lo que se busca y se trabaja en el día a día bajo el liderazgo del presidente Noboa. En este contacto con organismos internacionales, ¿se ha recibido algún tipo de observación por parte de estos organismos en el sentido de estas preocupaciones? De hecho, hace poco se mencionaba, por ejemplo, el jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jan Yarab, lamentó los fallecimientos de José Alberto Guamán y Roselena Paqui de las nacionalidades indígenas quichua en el contexto de las protestas. ¿Esta preocupación cómo afecta la imagen? Bueno, hemos sido muy claros en mostrar estadísticas del paro del 2019, del 2022, del 2025, la duración que tuvo cada uno, la afectación en activos, las pérdidas de vida, que no debería haber ni una sola, pero que lamentablemente hay, los heridos de lado y lado, los secuestrados, militares, policías, y vemos cómo el gobierno actualmente va enfrentando este reto que está por delante y que puede afectar el futuro de los ecuatorianos si es que los ecuatorianos se dejan vencer. Así que sí, este diálogo es parte de aquello, traen esta información que puede salir de diferentes relatores del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, pero son todos procesos que van a investigación. Una vez que se investigan, que son procesos largos donde también hay versiones de lado y lado,
y bueno, pues finalmente habrá resoluciones. Pero sí, se escucha todo. Escuchamos a aquellos países que apoyan, a aquellos países que tienen inquietudes, entregamos suficiente información y recibimos apoyo, por supuesto. Y de hecho, el mismo relator decía que Ecuador debe garantizar el derecho a la reunión pacífica e investigar fallecimientos en el marco de las protestas. Estas preocupaciones o cómo se canaliza lo que ocurre en nuestro país frente al discurso que estamos llevando hacia afuera. Hacia afuera, evidentemente, hay un discurso oficial, y hay un nivel de conflictividad que se reconoce interno. Por supuesto que sí. Siempre el Ecuador pone sobre la mesa la información necesaria, y a nosotros, tanto al presidente Noboa como a quienes estamos en Cancillería, nos gusta el diálogo franco. Lo único que no se puede perder es la confianza. Lo que haya que hablar se transparenta, lo que haya que corregir se corrige, pero también se demanda apoyo, porque lo que hoy sucede en el Ecuador afecta, como acaba de decir, otros países y otros continentes. Aquí estamos en una lucha decidida para el control del narcotráfico, el control de la minería ilegal, el control del tráfico de armas, el control del tráfico de migrantes, del lavado de activos y de muchas otras actividades que no son las que uno quiere en el país. Estas no obedecen a intereses ecuatorianos precisamente, sino a intereses que cruzan nuestras fronteras, y para ello necesitamos que todos los actores que están involucrados, tanto a nivel nacional como internacional, sean parte de la solución. A propósito del apoyo, vamos al otro tema que creo que es importante: la instalación de bases militares extranjeras. ¿Se irá ya esto a consulta independientemente o en este camino? ¿Cuál ha sido la posición del gobierno o en qué sentido avanza este tipo de apoyo, este tipo de cooperación? Porque hemos visto que incluso si es que no triunfara la pregunta en la consulta, hay opciones de lograr apoyo, hay opciones de consolidar ese apoyo internacional en una lucha que lamentablemente no la tenemos fácil. La primera gran etapa es la consulta popular, la expresión soberana de los ecuatorianos sobre el futuro del Ecuador en esta materia. Queremos nosotros fortalecer las capacidades del bloque de seguridad, hablamos Fuerzas Armadas, policía, puede ser inteligencia, pueden ser diferentes instituciones del bloque de seguridad. Queremos los ecuatorianos fortalecer las capacidades para que finalmente tengamos la fuerza suficiente, las herramientas suficientes, la cooperación y la colaboración suficiente para enfrentar un programa gestado durante más de una década. Esa es una decisión que tienen que hacer los ecuatorianos. Una vez que decidan y se expresen en las urnas, el presidente Noboa es un demócrata, él cree en la democracia, él cree en un Estado de Derecho, respetará la voluntad del pueblo. Si es que se vota que sí, entonces el camino es uno. Si es que se vota que no, el camino es otro. En el caso de que sea favorable, por supuesto, los programas, los proyectos, la cooperación se puede fortalecer de diferentes maneras a través de las herramientas que serían aceptadas en la consulta. Hay una opción del no. ¿Cuál sería el camino? Pues no se fortalece a través de esas herramientas que puede acceder el Ecuador, si es que se dice que sí. Y déjeme decirle que es una herramienta muy utilizada alrededor del mundo. Hay más de 1,000 bases en diferentes partes del mundo, de diferentes países, en diferentes países. Aquí en Latinoamérica hay muchos ejemplos. Entonces, es simplemente acceder a herramientas que existen, que son muy comunes, que se utilizan globalmente para cooperar, fortalecer capacidades y tener acciones conjuntas de forma mucho más eficiente. ¿Hay un camino en este sentido? Hay caminos, no hay camino trazado, porque primero necesitamos el sí queremos. Porque se hablaba en algún momento ya de cierto acercamiento con organismos internacionales, con otros países, en el propósito de poder tener algún otro tipo de apoyo, inclusive logístico. Hay diálogos, por cierto que sí, pero más allá... ¿Solo y únicamente depende de la consulta? Si no hay el marco jurídico es difícil que venga este tipo de cooperación, pero más allá de eso, por supuesto que trabajamos en un abanico enorme en materia de seguridad,
Hemos firmado más de 50 convenios en materia de seguridad el primer semestre del año, mucho más de lo que pudo haber hecho Cancillería en una década. En años pasados. Y esto es una cooperación en diferentes materias que incluye capacitación, entrenamiento, compartir información, equipamiento, muchas áreas. Podemos trabajar en el sistema de justicia, en el sistema de fiscalía, en lo que es el sistema penitenciario, con las Fuerzas Armadas, con la policía, con inteligencia, con la unidad de lavado de activos. Es decir, el abanico es muy grande. Lo trabajamos a nivel bilateral, lo trabajamos a nivel multilateral, y esto es un trabajo del día a día que se hace en Cancillería en conjunto y en coordinación con los diferentes ministerios del área. Y cerramos con estos resultados en la ONU. Ecuador tiene un importante espacio allí y un tema ha sido incluso central, derechos humanos. Tenemos como uno de los objetivos de esta administración recuperar espacios a nivel internacional. Hemos ganado 6 candidaturas de las 2 últimas de estos 30 días, una en la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. Ecuador vuelve a tener una SIDA presente, y la última esta semana, que fue noticia al inicio de esta semana, ganamos una SIDA también para el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto es muy importante porque la votación no fue menor, superó los 170 votos. Un voto es un país de 190 países, es decir, 172 apoyaron al Ecuador para que esté presente en los comités, sea uno de los países que va a estar liderando estas diferentes materias globalmente durante un periodo de años. Que existen por las denuncias de violaciones de derechos humanos. Puede haber denuncias, pero hay que comprobar las denuncias. Segundo, el Ecuador es un país democrático, es un país que cree en el Estado de Derecho, que cree en los derechos humanos, que cree en el derecho internacional humanitario, que los practica, y si hay nuevamente temas que corregir, se corrigen, pero la constante es que se respeta y se trabaja sobre estos principios. Canciller, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Hemos estado en los estudios de FM Mundo con Gabriela Sommerfeld, canciller de la República, hablando sobre varios temas de interés, las movilizaciones y la imagen internacional de nuestro país en el contexto de las protestas de estos 25 días de paro nacional convocado por la CONAIE. Además, hemos hablado de las bases militares, lo que puede venir con un sí o con un no en esta consulta popular del próximo 16 de noviembre, y también sobre los resultados en la Organización de las Naciones Unidas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Supermaxi te invita a la Gran Cava, este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos, con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales, gastronomía de alto nivel y música en vivo. Ven a la Gran Cava Supermaxi, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Entradas disponibles en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show. Cada mañana despierto extrañándote y cada noche me duermo con tu recuerdo. Aprender a vivir sin ti no ha sido fácil, pero cuando quiero sentirte cerca, sé a dónde ir. Hoy te visito. En Sociedad Funeraria Nacional cuentas con espacios para reencontrarte con quienes siempre vivirán en tu corazón. Sus campos santos del Batán, San Diego y Colinas de Paz son lugares de descanso en Quito, diseñados para honrar su memoria con tranquilidad y respeto, porque su legado merece el mejor homenaje. Conócenos en sociedadfunerarianacional.com. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo.
Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El uso excesivo de la fuerza y los enfrentamientos con policías y militares figuran entre las situaciones reportadas durante el paro nacional. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Fausto Salinas, excomandante general de la policía. Fausto, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches. Un saludo para todos. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. En estas manifestaciones, al igual que ocurrió en el año 2019 y también en el año 2022, hemos visto cómo la violencia ha sido lamentablemente parte de las mismas, con enfrentamientos entre la fuerza pública y con integrantes de estas marchas, de estas protestas. Del lado de los indígenas, se han denunciado excesos del uso de la fuerza, sobre todo por parte de militares. ¿Qué decir acerca de estas denuncias que se realizan? Bueno, sí, es muy importante analizar todo lo que está pasando y mirar que no se trata de algo aislado, sino se trata de una estrategia ya generalizada de violencia que tiene algunos patrones utilizados tanto en el año 2019 como en el año 2022. El uso de la violencia contra la fuerza pública es ya un parámetro que se repite, y también el imponer a la población acciones también como obligarles a protestar, como obligarles a que cierren los negocios, como atacar las fuentes de agua, y eso significativamente hace daño a la tranquilidad de los ecuatorianos. Por otra parte, la fuerza pública, que tiene por obligación que responder y restablecer el orden público, pero no encuentra un grupo que es pacífico, no encuentra un grupo que es inocente en la ejecución de sus estrategias de violencia, y por lo tanto tiene que usar la fuerza. Hay dos niveles dos instituciones que están aplicando por derecho constitucional y por el marco de la ley la fuerza, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En la Policía Nacional, si bien es cierto, ha tenido que enfrentar estas marchas, tiene un poco más de experiencia en el manejo del orden público, y las Fuerzas Armadas no así. Sin embargo, el trabajo que lo hacen en unas condiciones críticas de amenaza, con una intencionalidad de daño que pretende lesionar no solamente a los miembros de la fuerza pública, sino a los mismos ciudadanos, requiere que se use la fuerza en forma extrema. Eso le quería... No obstante, sí. Eso adelante. Le quería consultar, si esta es la única forma de contenerlas, porque la ley de uso legítimo de la fuerza, Fausto, prohíbe el uso de armas letales en este contexto. Y lo digo porque, pues, ya vimos lo que pasó con Efraín Fueres, que falleció en el mes de septiembre en el marco de las protestas. Se establece que únicamente las armas letales podrían ser utilizados en caso de, entre algunas cosas, amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y también otro de los puntos sería evitar la comisión de un delito. ¿Estaría entonces enmarcado en esto la utilización de armas letales por parte de militares y policías? Es muy difícil entender cómo se suscita una operación militar o policial si no se conocen las características del evento. No solamente se debe juzgar
las herramientas que se usan, sino la intencionalidad y el potencial de daño. Por ejemplo, el uso de los cohetes que están usando actualmente no significa una protesta pacífica, una protesta que busca solamente asustar a las fuerzas de seguridad, sino que busca causarles daño, que causarles lesiones. Recordemos algunos heridos que, por ejemplo, en el año 2022, el uso de un cohete contra la pierna de un miembro de la unidad de mantenimiento del orden le destrozó la pierna. Entonces, en ese sentido, la fuerza que utiliza tanto las Fuerzas Armadas como la policía debe responder con firmeza con los medios y herramientas que están establecidos para disolver esas manifestaciones. Por otro lado, sí está autorizado el uso de la fuerza letal cuando existe una amenaza letal, tanto para proteger la vida de los miembros de las fuerzas de seguridad como para proteger la vida de terceros. Por eso, cada hecho debe ser analizado, debe ser juzgado, debe verse las circunstancias. Miren que aquí hay una exposición al riesgo. Las personas que protestan, sobre todo las personas que buscan violencia, que planifican, que se organizan, que tienen esos artículos y objetos que buscan causar daño, no son inocentes, no son parte de la protesta pacífica. La protesta pacífica sí está garantizada que se respete, que incluso que se acompañe por parte de la fuerza pública, pero cuando ya se mira los indicios de que van a usar violencia para lesionar, para dañar, definitivamente debe tener una respuesta por parte del Estado. Y por otro lado, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que estos grupos de manifestantes violentos no se han quedado como antes, que únicamente enfrentaban a la fuerza pública y realmente estaban protegiendo derechos y eran los oprimidos. Ahora de oprimidos, estos grupos de protestantes violentos se han convertido en opresores, en gente que amenaza, intimida. Hay un video muy triste realmente en el cual estos grupos de protestantes violentos agreden a un padre delante de sus hijas, y eso definitivamente les está quitando credibilidad, les está quitando esa imagen de lucha por causas justas a las comunidades indígenas, principalmente a los violentos. Ahora, según su criterio, entonces no ha habido excesos para reprimir las protestas. Sin embargo, de alguna manera también la prensa se ha dirigido a la fuerza pública y ha pedido pues que no utilicen el exceso de fuerza. Ellos han sido, se ha denunciado esto, que han sido víctimas también durante la cobertura, que han sufrido agresiones por parte de policías y por supuesto también por parte de manifestantes. Pero ¿qué decir acerca de esto, de que también la prensa de alguna manera haya sido víctima mientras realizaba su trabajo? Bueno, las fuerzas de seguridad tienen muchas reglas que cumplir y tienen muchos protocolos que ejecutar, y en conjunto las disposiciones de los mandos no es agredir, no es dañar, no es lesionar. En las condiciones mismas de una operación, estas reglas a veces, sobre todo cuando una persona es atacada, es violentada, muchas veces suelen perder el control. Por eso es que las operaciones de seguridad y en el mantenimiento del orden debe ser realizada por personal capacitado. Pero las condiciones mismas de necesitar mucha gente, mucho personal, obliga a que personal inexperto a veces tome parte en estas operaciones. Pero la intencionalidad del Estado, de las fuerzas de seguridad, no es dañar. Si algo pasa es porque existe no una norma, sino una excepción. Por el contrario, los grupos de manifestantes, no los pacíficos, sino los violentos, ellos sí planifican causar daño, atentar contra la vida de las personas, y realmente eso es lo crítico. De hecho, también hemos visto cómo algunas comunidades han retenido a la fuerza pública, militares, a policías, y eso es un delito, eso es secuestro. Por supuesto, esos son delitos que deben ser investigados. Quizá ahora por las condiciones mismas de los eventos no se realice, pero en el largo plazo tiene que aplicarse no debe permitirse la impunidad, sino por el contrario, debe sancionarse a las personas que han violado, las personas que se les demuestre que han cometido delitos, los que incendiaron un cuartel de la policía, las personas que obligan
a que cierren los locales a los ciudadanos y que amenazan a los ciudadanos con hacerles daño, eso tiene que investigarse. Tarde o temprano tendrán que rendir cuentas a la justicia, y lo importante es que las autoridades judiciales cumplan con su deber y no se permita la impunidad. Ahora, Fausto, hay tal vez un componente de crimen organizado también detrás de las marchas. Hemos visto pues a algunos individuos, se dice que son infiltrados, pero algunas de las personas que integran justamente esas manifestaciones, esas protestas, pueden tener vínculos con las organizaciones delictivas, porque también se explicaría de esa forma la gran cantidad de recursos que tienen. Bueno, yo creo que sí puede haber infiltrados, pero los infiltrados son de la delincuencia y crimen organizado. También creo que hay personas que ya se han preparado en cómo causar daño, cómo ejercer la violencia contra la ciudadanía y contra las instituciones del Estado. Recordemos un caso que fue de mucha connotación nacional, cuando había jóvenes que estaban siendo reclutados o que estaban siendo enviados por los mismos dirigentes indígenas a algunos grupos delincuenciales de crimen organizado de Colombia, e incluso uno de los jóvenes murió durante estos entrenamientos. Entonces no es casual, no son personas que, como dicen, que buscamos la paz y que nunca somos violentos. Eso es falso. Ya vemos que organizadamente sí hay ataques planificados contra los ciudadanos y contra las fuerzas de seguridad. Ahora, hablando justamente del crimen organizado, ¿cómo ve usted el manejo que tiene el actual gobierno con relación al crimen organizado? Ahora el presidente de la República, Daniel Noboa, dijo en su discurso desde la provincia de El Oro: estamos enterrando al crimen organizado. Es una realidad cuando vemos lo que sucede, vemos lo que lamentablemente ocurrió en la ciudad de Guayaquil con ese coche bomba que le costó la vida a una persona, entre otras acciones que hemos visto también. El Estado está haciendo todos los esfuerzos con los medios que tiene. Creo que aquí el principal problema, bueno, veo dos problemas. Primero, la falta de recursos y medios que tiene el Estado por un abandono sistemático de las fuerzas de seguridad y la poca inversión en seguridad, que esperemos ya se empiece a revertir. Se necesita más personal de Fuerzas Armadas, de policía, de unidades investigativas especializadas. También se necesita fortalecer las capacidades tecnológicas, que sería lo primero, es decir, las capacidades institucionales para enfrentar el crimen. Y lo segundo sería el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia para que se logren sentencias y se rompa la impunidad. Creo que cuando esté un sistema sólido, fortalecido, tanto de las fuerzas de seguridad como del sistema de justicia, tendremos mejores resultados. Pero esta lucha no es fácil, es una lucha súper compleja, porque las capacidades económicas, logísticas que tienen la delincuencia organizada, el crimen organizado, realmente tienen un potencial de daño gigantesco. Miren lo que pasa cuando se ataca a la minería ilegal en el sector de Buenos Aires. Yo creo que está muy ligado con los atentados. Con lo que ocurrió en Guayaquil. Así es, creo que está muy ligado, y siempre que hay una contundencia del Estado y los criminales buscan dar una respuesta. Ojalá tenga también nuevamente, ante esta nueva acción de los grupos criminales, el Estado siga siendo fuerte y pueda capturar a los culpables y someterlos a la justicia. Pero estamos en el camino correcto. Estos enfrentamientos que se están dando, ¿vale la pena? Porque, por ejemplo, estamos viendo también lo que ocurre en México y es algo que ha durado años y no se ve una solución, este enfrentamiento. Es que la solución es fácil, la solución es complicada, es muy difícil, sobre todo si no hay una inversión en seguridad, si las leyes son las más permisivas de la región. El país que tenga las leyes más permisivas, el sistema judicial que provoque más impunidad, seguramente será el país más violento. Por lo tanto, eso hay que revertirlo, hay que trabajar mucho en fortalecer capacidades, hay que fortalecer mucho en luchar contra la impunidad, hay que mejorar las instituciones, entrenarlas, capacitarlas, fortalecer su moral, es muy importante en este punto crítico, y también controles de confianza para el personal que trabaja. Hay mucho por hacer, el camino es difícil, pero se tiene que poner todos los esfuerzos para que esta lucha vaya ganando
pasos lentos pero sin parar, y ojalá en el mediano y largo plazo las estrategias integradas puedan dar resultado. Además de eso, se necesita un plan integral, porque la estrategia no es solamente hacer frente al crimen organizado, sino también pues se necesita una planificación para un tema social, para obviamente que no exista un abandono por parte del Estado en gran cantidad de sitios, que ahí es justamente donde se aprovecha el crimen organizado para pues entrenar a la gente, captarlas para que formen parte de las filas del crimen organizado en la gran cantidad de delitos que se cometen, que existen para que trabajen para ellos, ¿no? Sí, al crimen organizado le interesa el desorden, el caos, que no exista trabajo, porque cuando no hay trabajo, los jóvenes buscan una oportunidad en las organizaciones criminales, que no exista educación adecuada, porque cuando se educa en principios y valores, también los criminales buscan esas personas que pierden los valores y que les gusta el dinero fácil. Por lo tanto, el trabajo es bastante complejo, no solamente tiene que ser en el ámbito de la represión, tiene que ser en la parte social y también en el ámbito educativo. Es de largo plazo, pero hay que hacerlo y hay que trabajar también con resultados de largo aliento. Esperemos que se trabaje finalmente con un plan integral. Nuevamente, gracias a Fausto Salinas, excomandante general de la policía, por habernos acompañado en este espacio. Una buena noche. Para usted también. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En Produbanco sabemos que todos los días llevas contigo un propósito por cumplir. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-METRO. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Supermaxi te invita a la Gran Cava, este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos, con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales, gastronomía de alto nivel y música en vivo. Ven a la Gran Cava Supermaxi, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Entradas disponibles en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar.
Información inmediata. Pese a que el gobierno y dirigentes indígenas anunciaron un acuerdo para cesar el paro en Imbabura, comunidades de Otavalo discrepan de los puntos alcanzados y cuestionan su legitimidad. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Damos la bienvenida en los estudios de FM Mundo al abogado Luis Alfonso Chango, presidente del Mushuk-Runa y empresario. ¿El paro se debe acabar o cuál es el camino para poner ya fin a esta paralización que cuenta con sus 25 días de movilizaciones? Pese a que el gobierno y dirigentes anunciaron anoche un acuerdo, hay un grupo en Otavalo que se resiste a aceptar estos términos del acuerdo y hay también la dirigencia de la CONAIE que está en los mismos términos. ¿Cómo zanjar el problema? Abogado, bienvenido. Buenas noches, un gusto de saludarle a todos los que escuchan este prestigioso medio de comunicación. Sin lugar a duda, solucionar el paro estaba en las manos de nuestro presidente de la República, de las autoridades del gobierno nacional, así también de los compañeros líderes indígenas, principalmente de Otavalo, de Alausí, de la provincia de Bolívar. Pero yo haciendo un análisis les digo, el paro apenas tuvo el 10% de aceptación. Usted sabe perfectamente que en la Sierra Centro, cuando se moviliza las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, es lo más fuerte y es la que más difusión o la que no permite el libre tránsito tanto a la costa así también a la Sierra Ecuatoriana. Yo creo que el gobierno se equivocó en demorarlo o menospreciarlo el paro, si no hay que cogerle al toro del cuerno, como se dice vulgarmente. Deberían haber llegado lo más pronto posible, dialogar y solucionar con el único objetivo para que pueda seguir desarrollando nuestro querido Ecuador. Lo que las paralizaciones, lo que te hace es perder millones de dólares cada día de paralización. No había una posibilidad de diálogo frente a las demandas que en principio se ha dicho derogar el decreto 126, mientras que el gobierno ha dicho no vamos a derogar el decreto 126, un punto sobre el cual no ha habido discusión y parece que es el que rompe toda opción de diálogo. Y a la vez también pidieron que regrese el IVA al 12% los líderes indígenas, pero en este caso el gobierno lo que tiene que hacer es explicar con mucha claridad cuánto genera la eliminación de los subsidios desde que empezamos de la super, del ecopaís, del extra y últimamente con el 10, el incremento del 12 al 15% del IVA y todo eso, explicar cuánto genera de ingresos de millones de dólares y a cambio cuáles son las políticas sociales que cause impacto en cada una de las jurisdicciones de los pueblos indígenas. Yo alguna vez dije, hay que acabar los levantamientos indígenas del Ecuador, pero la única forma de acabar los levantamientos indígenas es hacerle rentable la agricultura de los sectores rurales, sectores indígenas y sectores campesinos. Si no lo hacemos rentable la agricultura, vamos a tener estos tipos de problemas. Si en esta ocasión apenas tuvo acogida de los líderes indígenas de la CONAIE, el mismo señor Issa, el mismo señor Vargas, a pesar de que el señor Issa casi no pita nada, creo, en mi criterio personal, el nuevo presidente es el señor Vargas, pero apenas tuvieron el 10%. Y no pudo solucionarle. ¿Qué hubiese sido si tenía una aceptación del 80-90%? En los actuales momentos a lo mejor estábamos hablando de otras cosas. Pero Issa es una figura que ha sido igual determinante dentro de la CONAIE, en la dirigencia indígena, y de hecho ha estado muy de cerca con Vargas. Son quienes se resisten o se han mantenido en la intención de gestar este paro. Bueno, para mí ya perdieron credibilidad los líderes de la CONAIE, de la Ecuarunari y del resto de las organizaciones. En los actuales momentos yo no veo ninguna relación directa entre la FEINE, entre la CONAIE y entre la Ecuarunari. Cada uno están por sus lados y eso no te permite que aglutine. Hay un fraccionamiento total, incluso el fraccionamiento ocasionó con los militares indígenas que en los actuales momentos están, miles de indígenas están en el campo de militares o son militares del ejército y miles de indígenas también están como policías y eso también fraccionó y debilitó y en los actuales momentos miles de indígenas son emprendedores, microempresarios, empresarios y también miles de indígenas tienen sus hijos en los planteles educativos de la ciudad como en la Sierra Centro del país y es por todo ello refleja que ya no es del mismo llamado de atención los famosos levantamientos como era hace 10 años atrás. Pero hay una estructura
estructura organizativa que todavía se mantiene dentro de las comunidades, dentro de las organizaciones. Y hemos visto lo que ocurre, por ejemplo, en la provincia de Imbabura, que ha sido el epicentro de esta manifestación, de estos 25 días de paro. A propósito de esta estructura organizativa, todo se consulta con las bases. Si hay un acuerdo con 1, 2 o 3 dirigentes, pues el resto de dirigentes que dicen no se ha consultado a sus bases se mantienen en una medida, y ahí hay un punto roto quizá en el cual al cual el gobierno no logra llegar. Bueno, yo he escuchado las estructuras organizativas que viene hablando desde el gobierno nacional o desde las autoridades, e incluso viene hablando de los terroristas y todo lo demás. La CONAI sí tiene la estructura o células, tiene en diferentes comunidades y está manejado por los líderes, en este caso las juntas parroquiales, está manejado por los dirigentes indígenas que son los cabildos, o las organizaciones de segundo grado que los llaman, también están organizados. Pero eso no significa que ellos están para perjudicar directamente al país, sino las demandas son las que deben atenderse para evitar estos tipos de enfrentamientos. Si no atiende las demandas de los sectores rurales, sectores indígenas, no soluciona el sistema de riego tecnificado, la agroindustria, si no soluciona las compensaciones sociales, lo vas a seguir teniendo los famosos levantamientos indígenas. Son 3,000 millones de dólares, me parece, cuando se quita los subsidios que están ingresando al país. Pero de esos 3,000 millones de dólares, no es necesario regalar $1,000 a la gente agrícola, sino más bien otorgarle crédito, hacerle agroindustria, fomentar el desarrollo productivo, tecnología en el sistemas de riego, hacerle agricultura rentable o hacer las grandes fábricas, explicarle y decirle, a ver, en el norte ecuatoriano, en la zona de Otavalo, ejemplo, yo les pongo, yo no soy experto en eso, pero yo les diría, a ver, aquí lo vamos a tener las grandes maquiladoras, vamos a hacerle unas grandes fábricas para que ustedes no estén trabajando individualmente, sino trabajen colectivamente en el sistema cooperativo. En las tierras lo que usted está diciendo es que de alguna forma hay una falta de entendimiento por parte del gobierno y quizás está minimizando este tipo de demandas porque no se han solucionado. Hemos visto este mismo tipo de demandas en el paro del 2019, cuando terminó el paro del 2019, lo propio en el 2022, ahora son parte de las mismas. No ha habido ninguna solución por parte de las autoridades de los gobiernos. Pero tantas demandas que han pedido los indígenas, una cosa es demandas y otra cosa es protagonismo político, y de parte del gobierno del turno, ningunos han tratado de solucionar en las mesas de diálogo. Casi esas mesas de diálogo han sido pasatiempos. ¿Cómo logran separar esto? Bueno, tiene que hablar los dirigentes de los movimientos indígenas, si es que lo lideran. De lo contrario, en Imbabura tenemos un OCAR, que creo que se llama las organizaciones. Ellos tienen que presentar propuestas, a ver qué es lo que quieren, y el gobierno tiene que decirle, me está ingresando miles de millones de dólares, te quito el subsidio, pero tengo que apoyarte en las grandes fábricas o en grandes industrias o grandes sistemas de riego o agroindustria. Algo tiene que darle el gobierno nacional, y si no lo da nada, solo eleva quita los subsidios, las demandas, y la gente de cada día está en desempleo, subempleo, no tiene protagonismo trabajo. Yo no estoy de acuerdo, jamás he estado de acuerdo con los famosos levantamientos. Yo he sido el primer opositor de los levantamientos indígenas del Ecuador, pero también tengo que pensarle de que los indígenas, los campesinos, necesitan el apoyo y el respaldo del gobierno nacional. Por un lado te quita el subsidio, pero no te dice compensaciones sociales, pero regalarle a los $1,000 es despilfarrar los recursos económicos del pueblo ecuatoriano. Regalar el tractor significa hacer mayores problemas de división en los pueblos indígenas. Regalarle un chancho es insignificante. Si no es con las manifestaciones, ¿cómo logran llegar al gobierno? Bueno, que me parece en los actuales momentos, yo le veo que es única alternativa haciendo levantamientos, manifestaciones, para por lo menos para sentar con el gobierno nacional. El gobierno nacional desde este momento o desde la próxima semana debe empezar a sentarse con las organizaciones indígenas, no necesariamente con Vargas, no necesariamente con Elisa, sino con organizaciones indígenas provinciales, y decirle qué es lo que quieren. A ver, solo cerrar las calles no es solución.
¿Qué es lo que quieren? ¿Qué? ¿La grande industria? ¿Apoyo en la agricultura? ¿O crédito blandos? ¿O qué es lo que quieren? ¿Cómo vamos a hacerle rentable la agricultura? Entonces, por ahí tiene que, de lo contrario, hoy menospreciamos el levantamiento indígena y ten la seguridad que los próximos levantamientos indígenas no va a ser el 10% que hay en los actuales momentos, sino va a ser el 80, el 90%. Ahí simplemente más bien las masas se movilizan y luego los líderes cogen a esas masas y representan a los indígenas, como pasó hace atrás de dos años, creo que hubo el levantamiento. Todas las masas se movilizaron y los líderes ni siquiera asomaron. Después se asomaron los líderes, entonces va a pasar ello. Para evitar ello, debe poner atención el gobierno. Hay un debilitamiento de la dirigencia indígena, eso es evidente, porque no, si vemos lo que hoy ocurre en Imbabura, son dirigentes locales, son dirigentes de organizaciones, quizá en la estructura de la CONAIE son organizaciones más pequeñas, pero son ellos quienes han tomado esta decisión y no han tenido tampoco el respaldo directo o el liderazgo de los máximos dirigentes de la CONAIE. A ver, fíjate, aquí hay que entender con mucha claridad que yo estoy al frente de los pueblos indígenas, estoy al frente de miles de los indígenas. Yo fui autoridad de la parroquia, yo fui líder indígena también y sigo siendo líder indígena, pero no represento ningún tipo de organizaciones, pero yo sí me he dado cuenta. Pero si los famosos levantamientos indígenas es con el único objetivo de ser político, alcaldes, prefectos, asambleístas, hasta candidatos a las presidencias de la República, tienen su derecho, por supuesto, pero es una plataforma de hacer la política. Y eso, si dan cuenta las masas, por supuesto que no tienen apoyo. Si los líderes indígenas a sus primos, a sus vecinos, a sus familiares, a sus allegados ponen los cargos públicos, por supuesto que da cuenta a los pueblos indígenas, y es por ello las masas ya no le apoyan, ya no le respalda. Pero eso no te quita, hay que irlo pensando, no te quita que hoy no respalda a estos dirigentes, pero en los próximos levantamientos las masas van a movilizar desorganizadamente, pero te van a movilizar las masas. Para evitar y para terminar los levantamientos indígenas, el gobierno tiene que poner los ojos en los sectores más conflictivos, que es la Sierra Centro, el norte y un poco el austroecuatoriano. Inteligentemente el gobierno tiene que empezar a trabajar, no decirle que levantamiento indígena fracasó y yo soy el ganador. Aquí no hay ningún ganador. Aquí lo que hay es que el momento que miles de indígenas no se apoya a los levantamientos indígenas, pero llegará algún momento que diga, no somos tan pendejos, no nos da oídos, no nos apoya, quita todo tipo de subsidios, pero a cambio, ¿cuáles son las compensaciones sociales? Pero algo se está haciendo mal también desde los sectores indígenas, en función de que este tipo de acuerdos no se han concretado con el gobierno actual, no se concretaron con los dos gobiernos anteriores, no se han concretado históricamente muchos de estos acuerdos. Hay un mea culpa que hacen. Quizá también estos episodios de violencia son los que de alguna forma deslegitiman una protesta que tiene su sentido, que tiene su legitimidad. Bueno, está permitido constitucionalmente las manifestaciones, paralizaciones, no de esta manera, de enfrentar, de destruir, de atacar las cosas ajenas. Eso se legitima una protesta. Esos son los vandalismos que provocan, pero de parte a parte enfrentan. Las fuerzas públicas, policías y militares tampoco está para atacarle como lo hicieron en Otavalo, tampoco está permitido ello, por ello para evitar que regrese el gobierno de Rafael Correa, incluido para que no regrese. ¿Qué es lo que hay que hacer en el Ecuador? Obras, creación de fuentes de trabajo, pero apoyo a los... interesa el caos en este sentido, porque hay violencia de lado a lado y eso hemos visto. Hay exceso del uso de la fuerza por parte de la fuerza pública, hay también exceso de violencia por parte de los manifestantes. Hemos visto a gente destruir vehículos particulares, negocios. Aquí tenemos que ser tan inteligentes. Llamó para el levantamiento indígena al señor Isa y señor Vargas y no tuvo acogida de las masas. Tenemos que ser tan inteligentes. Pero si no hay compensaciones sociales, si no hay apoyo a los sectores sociales, próximamente lo que va a haber es levantamiento indígena de las masas, pero sin liderazgo de nadie.
Ahí te va a coger las organizaciones indígenas para liderarla. Las mesas de diálogo hasta los actuales momentos no ha funcionado. De ninguna manera ha funcionado. Antes porque no haya recursos económicos. ¿Necesitan otros líderes? Actualmente, fíjate que eliminación, parte de los subsidios genera alrededor de 3,000 millones de dólares al año. Y eso significa invertir en los pueblos donde conflictivos de los pueblos indígenas, proyectos sustentables y proyectos, macroproyectos de 500 millones de dólares. ¿Crees que no te va a agradecer al gobierno nacional los indígenas? Pero con proyectos tan claros. ¿Le han ofrecido a usted liderar un diálogo? Bueno, conmigo no, yo soy independiente y tampoco yo no tengo acercamiento ni con el gobierno ni con las organizaciones indígenas. Ni se ofrecería. Bueno, ¿por qué no ofrecerla? Pero aquí hay que tenerle mucho cuidado con las masas y con los pueblos indígenas. Entonces, para mí personalmente, hoy quitamos el subsidio, generamos ingresos económicos, pero de esos que generamos ingresos económicos, a cambio tengo que decirle con mucha claridad, estas son las grandes obras que voy a hacer en tu zona, en tu parroquia. Ejemplo, en Tungurahua tenemos Pampas de Salasaca, que es un proyecto de 80 millones de dólares y que llega a Cantón Ambato, Cantón Tizaleo, Cantón Mocha, Cantón Quero, Cantón Ceballos. Pero esas obras, estamos hablando aproximadamente que puede beneficiar a 200,000 personas. Pero si no se hace eso. Y por ejemplo, la E35 desde Ambato hasta Riobamba, que es un obstáculo, el tráfico vehicular, accidentes de tránsito. Es un cuello de botella. Es un cuello de botella que todo el mundo conoce. Si no hacemos esas cosas, ¿qué podemos explicarle? Entonces, eso es lo que está faltando al señor presidente de la República. Yo anhelo, aspiro de que hoy no se sienta ganador porque no tuvo acogida a los líderes, pero en cualquier momento les adelanto, yo no lo estoy diciendo. Hay propuestas que hacer. Hay muchas propuestas que trabajarla y hay que hacerlo con mucha franqueza. Y cuando alguna vez yo les dije, terminar levantamiento de indígenas es simplemente transformar la agricultura rentable. Los jóvenes indígenas y los jóvenes del área rural pongan sus ojos en la agricultura y una vez que estén capacitados, tecnificados, preparados, hasta buscar los acuerdos comerciales internacionales, pero siempre y cuando preparemos a nuestra gente. Perfecto, gracias, doctor Chango. Tenía un anuncio para este mes de noviembre. Bueno, muchas gracias. Más bien, estoy haciendo visita de medios de comunicación en toda la capital de los ecuatorianos y visitario a varios medios. Estoy organizando la 5ª Feria de Finados 2025, la feria más grande del Ecuador, donde creamos fuentes de trabajo para 3,000 personas que están alrededor de Luis Alfonso Chango. Están trabajando más de 550 expositores o emprendedores que exhiben los productos. Esto ya para el feriado, ¿verdad? Para el feriado, desde el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre tendremos shows artísticos nacionales e internacionales, tendremos entretenimiento en las 3 plazas, Plaza del Sol, Plaza de la Luna. En el mega escenario tendremos a artistas como es Ever Vargas, Adriana Lucía, que son artistas colombianos. Tendremos la presencia de Amarra Azul, que viene desde Argentina. Tendremos la presencia de los compañeros peruanos como es Dina Paucar, Franco Rocas, y también artistas nacionales en la noche del rock, la noche de música nacional. Como siempre yo les digo, hay que generar fuentes de trabajo, hay que generar impuestos para el erario nacional, que el gobierno nacional apoye el respalde y que sea recíproco con todos los sectores. Todos los ecuatorianos vamos a aplaudir y a felicitarle lo que haga el gobierno. Con módica entrada de $3, quedan cordialmente invitados todos los que escuchan este medio de comunicación, porque los emprendedores necesitamos apoyo de los demás. Quiero hacer un destino turístico proyectado a nivel internacional. Hoy tenemos visita de 150,000 personas. Quiero llegar a tener visitas de 300, 400, 500,000 personas, porque tenemos un espacio de 100 hectáreas de espacio para hacer el Mushulandia o para hacerle el Disneylandia de los Andes. Entonces, gracias por la oportunidad. Lo vamos a esperar. Los sueños son grandes, pero también mis compas indígenas también necesitan el apoyo. Gracias nuevamente. El abogado Luis Alfonso Chango, presidente del Mushugruna y empresario, hablando sobre lo que ocurre en el contexto del paro nacional y las mesas de diálogo que se deberían dar, o en qué condiciones se deberían dar entre el gobierno y la dirigencia indígena. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
cumplimos 20 años. Gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Supermaxi te invita a la Gran Cava, este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos. Con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales, gastronomía de alto nivel y música en vivo. Ven a la Gran Cava Supermaxi, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Entradas disponibles en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Esteban Cislema nos trae lo más destacado del ámbito internacional. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, María del Carmen? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que las masivas protestas en Lima, Perú, dejaron una persona fallecida y al menos 100 heridas, entre ellas 78 policías y más de 20 manifestantes. Y es que miles de personas salieron a las calles para protestar en contra del gobierno y el Congreso por la corrupción, la inseguridad y la inestabilidad política derivada del ascenso interino al poder de José Gerí. El rechazo al actual mandatario responde a denuncias en su contra por presunto abuso sexual y al rol de los principales partidos políticos con representación en el Congreso, que mantuvieron con sus votos a Dina Boluarte, la expresidenta, en el Ejecutivo, a pesar de las denuncias presentadas contra ella por la Fiscalía a raíz de los fallecidos en las protestas del 2022 y el 2023, así como otros presuntos cargos de corrupción. En este caso, el comandante general de la Policía de Perú, Óscar Arriola, confirmó que quien disparó contra Eduardo Ruiz Sanz, la primera víctima en el marco de las manifestaciones, es el suboficial de tercera Luis Magallanes, de la Dirección de Investigación Criminal, quien se encontraría afectado de salud en un hospital. Y actualmente tiene un diagnóstico de politraumatizado, con compromisos y exámenes constantes, y se encuentra acá, pero ya la notificación de detención y las investigaciones a cargo del jefe de la División de Homicidios, y por supuesto que en la brevedad posible, luego de estos actos de investigación urgentes e inaplazables, con el fiscal, que debe ser un fiscal penal común, porque estos son hechos totalmente aislados del planeamiento, donde la policía ha resistido por espacio de más de 7 horas, sin que esto melle el esfuerzo, porque no se cause ni siquiera el más mínimo de lesiones al ser humano.
Y es que en medio de la nueva crisis política que enfrenta a Perú, el Pleno del Congreso rechazó este jueves admitir a debate una moción de censura contra el presidente interino José Gerí tras la muerte del primer manifestante. La posible admisión de la moción recibió 60 votos en contra, principalmente de las fuerzas de derecha que respaldan a Gerí y otros 20 a favor, con lo cual fue desechada. Y el encargado de la mesa de debates, el legislador ultraconservador José Cueto, anunció que se enviaba al archivo. La iniciativa surge tras el aumento del descontento ciudadano hacia la clase política, en un contexto donde amplios sectores exigen que, de concretarse una eventual censura, quien asuma la presidencia sea un parlamentario sin cuestionamientos de investigaciones, capaz de garantizar la estabilidad institucional y la organización de las elecciones generales del 2026 que decidirán el rumbo del país. Pese a esto, Gerí descartó renunciar a su cargo, el cual asumió hace aproximadamente una semana tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte. Vamos ahora a Estados Unidos, y es que el presidente Donald Trump anunció este jueves que se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest para intentar poner fin a la guerra de Ucrania sin que hasta el momento exista una fecha definida. Este será el segundo encuentro entre ambos mandatarios luego de la reunión que mantuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska. Según Trump, ambos acordaron también que la próxima semana se celebre en un lugar aún por definir una reunión de asesores de alto nivel en la que participará del lado estadounidense el secretario de Estado Marco Rubio. Seguimos en Estados Unidos porque un jurado federal de ese país imputó a John Bolton, ex asesor del presidente Donald Trump, por mal uso de información clasificada, según informó el Departamento de Justicia. El ex asesor está acusado de 8 cargos por transmitir información de defensa nacional y 10 por retenerla. Bolton, ahora convertido en enemigo de Trump, fue acusado en una corte federal de Maryland después de que la justicia solicitó su presencia tras iniciar una investigación de unas notas que había escrito en su correo personal. El ex asesor utilizaba supuestamente su correo para redactar resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca a modo de diario personal, mientras ejercía como asesor de seguridad nacional durante la primera administración de Donald Trump entre el 2017 y el 2021. Se espera que a partir de mañana el ex asesor asista al Tribunal Federal de Greenbelt en Maryland. Y finalizamos con información de Uruguay, porque ese país aprobó una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones. Se trata de la normativa denominada Muerte Digna, que fue respaldada con 20 votos de un total de 31 parlamentarios. Ser mayor de edad, ciudadano o residente, y estar psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable o que provoque sufrimientos insoportables con grave deterioro en la calidad de vida son algunos de los requisitos estipulados en esta ley aprobada en Uruguay. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias a Esteban Cislema con lo más destacado en la información del mundo. Y hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con la información y las entrevistas. Gracias, como siempre, que tengan una muy buena noche. Con nosotros será hasta mañana. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Operativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo.
20 años haciendo historia. Inicio de publicidad.